En la pequeña ciudad de San Miguel de Allende, rodeada de calles empedradas y casas coloridas, vivía doña Clara. A sus 80 años, era una figura querida en el vecindario. Su casa, con ventanas adornadas por cortinas de encaje y el aroma constante de pan dulce en el aire, parecía cargar los recuerdos de toda una vida. A pesar de la apariencia cálida, Clara sentía el peso del silencio que reinaba allí, un contraste amargo para alguien que había dedicado la vida a la familia. Sus 3 hijos, Esteban, Carolina y Raúl, aunque presentes en recuerdos esparcidos por la casa, ahora estaban ausentes de su día a día. Doña Clara, de cabellos plateados siempre recogidos en un moño elegante, mantenía un ritual diario. Regaba sus plantas en el jardín mientras esperaba una llamada que rara vez llegaba. Sin embargo, con su cumpleaños acercándose, su corazón estaba lleno de esperanza. «Este año será diferente», murmuraba para sí misma mientras pasaba el paño en la vieja mesa de madera que planeaba usar en la celebración. Ella creía que sus hijos, ocupados con sus propias vidas, aún encontrarían tiempo para estar con ella en ese día especial. Cada detalle de la fiesta estaba meticulosamente planeado. Doña Clara, aunque sin tener una fortuna, decidió invertir en los platos favoritos de los hijos: tamales, pozole y un pastel 3 leches decorado con flores que ella misma recolectó en el jardín. Eligió con cariño un vestido azul, bordado a mano, que le recordaba el día de su boda. Era como si, al preparar cada pequeño detalle, ella buscara reavivar el vínculo que parecía estar deshaciéndose con el tiempo. Por otro lado, los hijos vivían inmersos en sus propias rutinas. Esteban, un abogado renombrado de la Ciudad de México, se justificaba a sí mismo. Mamá va a entender, ella siempre fue fuerte. Carolina, madre de 3 hijos pequeños, priorizaba los compromisos escolares de los niños, mientras Raúl, que trabajaba como chef en Cancún, apenas tenía tiempo para responder mensajes. A pesar del amor que sentían por Clara, todos veían el cumpleaños como algo que podía postergarse. Una decisión que para ellos parecía pequeña, pero que para ella sería devastadora. En los días previos a la fiesta, doña Clara distribuyó invitaciones personales. Llamó a cada uno de los hijos, intentando enmascarar la ansiedad con una voz alegre. «Será algo sencillo, mis queridos, pero especial porque ustedes estarán allí», decía, sosteniendo el teléfono con fuerza. Aunque todos prometieron aparecer, las respuestas venían acompañadas de un tono apresurado. Clara ignoró las hesitaciones, aferrándose a la idea de que el día sería como los antiguos encuentros en los que la casa se llenaba de risas. Llegó el día del cumpleaños. La casa estaba impecable, decorada con banderines coloridos y velas perfumadas. La mesa, cuidadosamente puesta, esperaba a los hijos y nietos que nunca llegaron. El sol se puso, y doña Clara, sentada en la mecedora, miraba la puerta con el pastel intacto frente a ella. Mientras el reloj marcaba las 9 de la noche, finalmente entendió que nadie vendría. La casa, que debía estar llena de vida, ahora parecía más grande que nunca, resonando solo con el sonido distante de las campanas de la iglesia. En la mañana de su cumpleaños, el sol iluminaba las paredes de adobe de la casa de doña Clara, quien despertó con el corazón lleno de entusiasmo. Lo primero que hizo fue elegir el vestido azul bordado, ajustándolo frente al espejo mientras sonreía para sí misma. La textura de la tela suave traía recuerdos de tiempos más felices, cuando sus hijos aún eran niños y llenaban la casa de ruido. «Hoy ellos van a volver», susurró, creyendo que su dedicación de toda una vida sería suficiente para reunir a la familia nuevamente. Con determinación, Clara comenzó los preparativos. En la pequeña cocina, el olor del pozole hirviendo se mezclaba con el aroma dulce del pastel 3 leches que ella cuidadosamente decoró. Los banderines de papel picado se balanceaban levemente con la brisa que entraba por las ventanas. Cada objeto en la mesa parecía tener un propósito: el plato favorito de Esteban, la copa de Carolina y la servilleta doblada como a Raúl le gustaba. Clara veía eso no como una obligación, sino como una oportunidad para traer la alegría que hacía mucho se había perdido. Mientras tanto,
En las ciudades distantes donde vivían sus hijos, la fecha no tenía el mismo peso. Esteban, siempre involucrado en reuniones y casos jurídicos, atendió la llamada de su madre con prisa el día anterior. «Voy a intentar, mamá. Si no es hoy, nos vemos pronto, lo prometo». Ya Carolina, en el caos del día a día con los hijos pequeños, suspiró al ver el mensaje de su madre, sintiendo un breve remordimiento. Raúl, por su parte, estaba tan sobrecargado con el restaurante que solo se dio cuenta de la invitación demasiado tarde. Ninguno de ellos discutió entre sí sobre la fiesta, cada uno asumiendo que el otro se encargaría de compensar la ausencia. A cada instante, Clara revisaba el reloj mientras ajustaba las flores en la mesa. ¿Estarán atrapados en el tráfico?, pensaba, intentando contener el nerviosismo. Su vecina, Marilia, pasó por la ventana y saludó con una sonrisa. «Clara, ¿necesitas ayuda?». Ella lo rechazó amablemente, pues quería que todo se hiciera con sus propias manos, como siempre lo hacía. Era su manera de mostrar amor, el tipo de amor que creía ser inquebrantable. Con el caer de la tarde, la ansiedad comenzó a dar paso a una ligera molestia. Clara mandó mensajes simples a los hijos, algo que no solía hacer. «Está todo listo, queridos. Los estoy esperando». A medida que el tiempo pasaba y las respuestas no llegaban, la molestia se transformó en algo más profundo, un vacío que no podía nombrar. Sin embargo, Clara, con su fuerza de siempre, mantuvo viva la esperanza poniendo otra vela perfumada en el centro de la mesa, como si el gesto fuera suficiente para alejar la soledad inminente. Lo que Clara no sabía era que esa noche sus hijos no habían discutido la ausencia, ni siquiera intercambiado mensajes. Cada uno de ellos, absorto en sus propias preocupaciones, no comprendía el impacto de esa elección. Clara, por otro lado, continuaba alimentando una expectativa terca, repitiéndose que quizás todo era un gran retraso, pero el silencio en el teléfono y el vacío creciente en el ambiente ya comenzaban a contar otra historia. Cuando el reloj marcó las 7 de la noche, el primer signo de inquietud tomó cuenta de doña Clara. Sentada a la mesa, las manos arrugadas reposaban sobre la servilleta bordada que había preparado con tanto cariño. La noche avanzaba lentamente, y el silencio de la casa se volvía ensordecedor. Ella miraba la puerta con una mezcla de esperanza y aprensión. El celular, que rara vez usaba, estaba al lado del plato. Cada vibración era un hilo de esperanza que pronto se desvanecía. Mensajes vagos de sus hijos, todos con la misma excusa disfrazada de afecto. Esteban escribió rápidamente: «Perdón, mamá, un imprevisto en la oficina. Vamos a reprogramar, ¿ok?». Carolina fue un poco más directa: «Los niños están cansados. Prometo pasar otro día». Raúl, por su parte, envió una única frase: «La noche está corrida, perdóname». Doña Clara leyó cada mensaje en silencio, con los ojos vidriosos. Quería responder, decir algo que tradujera su decepción, pero guardó el celular en el bolso. Las palabras nunca llegaban cuando el corazón estaba tan pesado. La casa, antes decorada con tanto cuidado, parecía ahora demasiado grande. Las velas ya comenzaban a derretirse, lanzando sombras vacilantes en las paredes. Doña Clara intentó fingir que no le importaba. Se sirvió un poco de pozole y probó el pastel, pero el sabor, que solía traer recuerdos dulces, parecía insípido en ese momento. «Es solo otro cumpleaños, Clara», murmuró para sí misma, intentando esconder el nudo en la garganta, pero ella sabía que no era solo eso. Era el simbolismo de años de distanciamiento que ahora parecía imposible de ignorar. Afuera, las calles de San Miguel de Allende estaban tranquilas. El sonido distante de una serenata tocada por mariachis parecía resonar como un recordatorio cruel de que las fiestas estaban ocurriendo en otras casas. Marilia, su vecina, golpeó discretamente la puerta poco antes de las 10 de la noche. «Querida, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?». Doña Clara agradeció con una débil sonrisa, diciendo que todo estaba bajo control, pero Marilia sabía lo que ese silencio escondía y prometió volver al día siguiente. Antes de acostarse, doña Clara recogió los platos aún limpios y apagó las velas,
intentando ignorar el pastel intacto. La tristeza venía acompañada de una sensación aún más dolorosa, la de que los hijos no comprendían cuánto significaba esa noche para ella. En el cuarto, sentada en su vieja mecedora, Clara observó una foto enmarcada en la mesita de noche. Era de una Navidad lejana, cuando todos estaban reunidos aún jóvenes sonriendo a la cámara. Una lágrima corrió lentamente por su rostro, pero la secó rápidamente, como si quisiera borrar el rastro de su dolor. Esa noche, Clara no pudo dormir bien. El eco de las risas que tanto esperaba parecía burlarse de ella en el silencio de la madrugada, pero, en lugar de ceder completamente a la tristeza, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Una sensación diferente, casi como un escudo invisible, empezaba a formarse. Y así, mientras la ciudad dormía, doña Clara decidió, en silencio, que quizás era hora de dejar de esperar tanto de quienes poco ofrecían. Los días que siguieron al cumpleaños fueron de un silencio casi absoluto. Doña Clara, que solía llamar a los hijos semanalmente, decidió mantener distancia. No era una decisión tomada con enojo, sino con la resignación de quien entiende que quizás esperar menos es la única forma de evitar más dolor. Ella llenaba sus días con pequeñas tareas, regando las plantas, cocinando platos sencillos y escuchando las viejas canciones de ranchera que tanto amaba. Pero el vacío estaba ahí, flotando como una sombra. Los hijos, cada uno en su rutina, notaron el cambio. Carolina intentó llamar 2 días después, pero Clara no respondió. Debe estar ocupada con sus cosas, pensó, convenciéndose de que su madre ya había superado lo ocurrido. Esteban, inmerso en el trabajo, ni siquiera notó el silencio. Raúl, aunque sintió una punzada de culpa, optó por ignorar el malestar, enviando mensajes rápidos para aliviar la conciencia. Ninguno de ellos parecía darse cuenta de que Clara se estaba distanciando gradualmente, no por elección, sino por autopreservación. En la ciudad, Clara comenzó a ser vista con menos frecuencia. Antes, era común verla en el mercado o sentada en la plaza, conversando con conocidos. Ahora sus salidas eran breves y discretas. Cuando Marilia, su vecina, notó el cambio, decidió actuar. «Clara, ¿por qué no me acompañas al mercado mañana? Hace tiempo que no salimos juntas». Clara aceptó con reluctancia, pero la compañía trajo un alivio inesperado. Poco a poco, Marilia se convertía en la única persona con quien Clara se sentía cómoda para compartir sus pensamientos. Los intentos de los hijos de redimirse eran superficiales y la mayoría de las veces apresurados. Carolina sugirió un almuerzo familiar, pero pronto lo canceló por un compromiso escolar. Esteban envió una foto antigua de su boda, escribiendo: «Extraño ese día. Te amo, mamá». Raúl envió un paquete con café artesanal, pensando que eso sería suficiente. Clara agradecía amablemente, pero en el fondo sentía que los gestos no eran suficientes. Era como si intentaran comprar tiempo, mientras ella sentía que tenía cada vez menos de él. En una mañana cualquiera, Clara decidió dejar de esperar a los hijos. Mientras limpiaba un cajón, encontró una antigua fotografía de la familia reunida frente a la casa. Observó la imagen por mucho tiempo antes de guardarla de nuevo. Fue allí donde decidió empezar a pensar más en sí misma, un concepto que siempre le había parecido extraño. Pasó años viviendo para los demás, primero para el marido, luego para los hijos. Ahora quizás era hora de vivir para sí misma, aunque no supiera exactamente cómo. Por más que la soledad era amarga, le trajo claridad. Clara comenzó a ver patrones que antes ignoraba. Las excusas, las promesas incumplidas y el peso que llevaba en silencio. Conversando con Marilia, encontró un poco de consuelo. Ellos te aman, Clara, pero están perdidos en sus propios mundos. Marilia dijo esto con delicadeza, pero el comentario encendió algo dentro de Clara. Ella se dio cuenta de que no podía cambiar a los hijos, pero podía cambiar a sí misma, una decisión que comenzaba a tomar forma en su corazón. El tiempo pasó y la salud de doña Clara comenzó a dar señales de debilidad. El cuerpo, antes ágil para cuidar la casa y el jardín, ahora se cansaba con facilidad. Ella, sin embargo, no se quejaba.
Continuaba con sus rutinas, pero de manera más lenta, casi meditativa. Era como si cada tarea fuera una despedida silenciosa. Marilia notó los cambios e insistió en que Clara fuera al médico. «Es solo la edad, mi querida», respondía con una sonrisa que intentaba esconder la verdad. Clara sabía que el tiempo estaba cobrando su cuenta. Fue en una de esas mañanas, sentada en la mecedora con una taza de café, que Clara tomó una decisión importante. Tomó un cuaderno antiguo y comenzó a escribir. No era solo un testamento, era una carta de desahogo. Allí, vertió años de frustraciones, decepciones y, sobre todo, amor. Escribió para cada uno de sus hijos, intentando explicar lo que sentía sin rencor, pero con una honestidad que sabía que era difícil de escuchar. Cada palabra parecía aliviar el peso que llevaba en el corazón. Al terminar las cartas, Clara decidió buscar orientación para organizar sus bienes. Fue así como conoció al abogado Jorge Ramírez, un hombre amable y paciente que la ayudó a transformar sus intenciones en un testamento formal. Sentada en la modesta oficina de Jorge, Clara explicó que quería que sus bienes fueran dirigidos a algo que realmente importara. «Mis hijos tienen mucho más de lo que yo tuve, pero hay tantas personas allá afuera que no tienen nada», dijo ella con firmeza. Jorge escuchó con atención y estuvo de acuerdo. «Hagámoslo de la manera correcta». Marilia se convirtió en confidente de Clara en este proceso. Mientras tomaban té en el porche, Clara contaba sobre sus decisiones. «Siempre pensé que la familia lo era todo, ¿sabes? Pero ahora veo que a veces uno necesita ser familia de sí mismo». Marilia, emocionada, apretó la mano de Clara. «Eres más fuerte de lo que piensas». Clara sonrió, pero dentro de ella había una tristeza que ni siquiera la amistad más sincera podía curar. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero eso no hacía la elección menos dolorosa. Los meses que siguieron fueron de una tranquilidad extraña. Clara parecía estar en paz consigo misma, pero cada paso dolía. Las cartas fueron cuidadosamente guardadas junto al testamento, selladas con una cinta de satén roja que ella había guardado por años. A pesar de no esperar más a los hijos, aún guardaba un poco de esperanza de que, al menos un día, ellos entenderían lo que habían perdido. Era ese pensamiento lo que la motivaba a escribir con tanto cuidado, eligiendo cada palabra como si fuera una última conversación. Al concluir el proceso, Clara sintió una mezcla de alivio y nostalgia anticipada. Su casa continuaba llena de recuerdos, pero ahora había algo más. Un plan para dejar un legado que reflejara lo que realmente importaba para ella. Mientras la ciudad seguía su ritmo normal, Clara sentía que el tiempo estaba a punto de traerle una nueva fase, aunque no sabía exactamente cuándo o cómo llegaría. Marilia, la vecina de doña Clara, se convirtió en una presencia constante en su vida. Más que una amiga, era como una hermana menor, siempre atenta a las necesidades de la señora. En los momentos en que Clara parecía más pensativa o cansada, Marilia aparecía con un gesto simple: una taza de té de manzanilla, un pan dulce del mercado o una conversación animada sobre las novedades del vecindario. Clara comenzó a abrirse más con Marilia, encontrando en ella un apoyo que ya no esperaba recibir de los hijos. «Has hecho tanto por todos, Clara», dijo Marilia una vez, mientras ajustaba un jarrón de flores en la sala de la amiga. «Es hora de pensar en ti. ¿Qué te haría feliz ahora?» Clara quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana. La pregunta parecía simple, pero estaba cargada de significado. «Creo que la felicidad para mí es dejar algo bueno atrás, algo que haga la diferencia». Marilia sonrió y sostuvo su mano. «Entonces eso es lo que haremos». Con la ayuda de Marilia, Clara comenzó a explorar nuevas posibilidades para lo que quería dejar como legado. Juntas visitaron pequeñas organizaciones locales, desde escuelas comunitarias hasta hogares para ancianos. En cada lugar que visitaban, Clara sentía el corazón más ligero. «Aquí al menos las personas valoran lo que tienen», comentó después de visitar una guardería que cuidaba a niños en situación de vulnerabilidad. Marilia sabía que esas visitas estaban ayudando a Clara a encontrar propósito, algo que sus hijos, distraídos en sus rutinas,
no podían ofrecer. Entre una conversación y otra, Marilia incentivaba a Clara a seguir sus instintos. «Tienes un corazón enorme, Clara. No está mal querer que lo que has construido en la vida vaya a algo que tenga sentido». Estas palabras resonaron profundamente. Clara, que pasó tantos años priorizando a la familia, comenzó a ver que el amor podía expandirse más allá de la sangre. Con Marilia a su lado, las dudas se transformaban en acciones concretas, y cada decisión parecía reforzar la certeza de que estaba en el camino correcto. Marilia también se convirtió en la guardiana de los secretos de Clara. Mientras ayudaba a organizar los documentos y las cartas, juró que respetaría cada deseo de la amiga. «Cuando llegue el momento, haré todo exactamente como pediste», prometió, con los ojos llenos de lágrimas. Clara, por su parte, sintió una gratitud profunda por Marilia, algo que no necesitaba palabras para ser comprendido. Era un lazo que iba más allá de cualquier obligación, basado en el puro respeto y afecto entre las dos. Con el paso del tiempo, la presencia de Marilia no solo trajo consuelo, sino también una nueva perspectiva. Clara se dio cuenta de que, aunque el tiempo era finito, las decisiones que estaba tomando podrían resonar mucho más allá de su propia vida. No podía cambiar el pasado ni controlar las elecciones de los hijos, pero podía garantizar que su legado representara el amor y los valores que siempre cultivó. Mientras tanto, el vínculo con Marilia se fortalecía, preparando el terreno para los cambios que estaban por venir. El día en que doña Clara partió fue sereno, exactamente como ella deseaba. En la mañana anterior se había sentado en el porche, observando los colores vivos de las bugambilias que adornaban el muro del jardín. Su respiración estaba tranquila, y al lado, Marilia sostenía su mano como solía hacer en los últimos meses. «Fuiste más que una amiga, Marilia», dijo Clara con una débil pero sincera sonrisa. «Promete que todo será hecho como acordamos». Marilia asintió, luchando contra las lágrimas. La noticia de su partida se extendió rápidamente por San Miguel de Allende, llegando a los hijos como un choque repentino. Carolina estaba en una reunión de padres cuando recibió la llamada. Esteban estaba en el tribunal, y Raúl, en medio de un evento en el restaurante. Todos detuvieron sus vidas por un momento, consumidos por una mezcla de tristeza y culpa. Por primera vez en años, los tres hermanos se reunieron en la casa de Clara, ahora silenciosa, pero aún llena de su presencia en cada rincón. La lectura del testamento fue un momento que nadie esperaba. Reunidos en la sala, los hijos estaban tensos, creyendo que se trataría de una simple división de bienes. Jorge Ramírez, el abogado, se sentó con calma y comenzó a explicar las últimas voluntades de Clara. Para sorpresa de todos, gran parte de su herencia, la casa, sus ahorros e incluso objetos personales valiosos, fue destinada a organizaciones locales y a Marilia, que estaba presente en la sala visiblemente emocionada. El impacto fue inmediato. Carolina se tapó la boca con la mano, chocada. «Esto no puede ser verdad», murmuró. Esteban, siempre racional, intentó mantener la compostura. «¿Esto es legalmente válido?», preguntó con la voz baja pero cargada de tensión. Raúl, sin embargo, se levantó, visiblemente molesto. Ella prefirió dejar todo a extraños en lugar de a la propia familia. El abogado se mantuvo firme, explicando que las decisiones habían sido tomadas con claridad y basadas en el amor de Clara por su comunidad. Cada hijo recibió una carta personal. Jorge entregó los sobres con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Al abrir las cartas, el ambiente se cargó aún más de emoción. Las palabras de Clara eran simples pero profundas. En cada una, ella detallaba su decepción por la ausencia de ellos en momentos cruciales, pero también expresaba un amor que nunca murió. «Quería que vieran lo que realmente importa en la vida», escribió en la carta de Carolina. «No es el dinero o los bienes, sino el tiempo que compartimos con quienes amamos». Mientras leía, Carolina comenzó a llorar silenciosamente. Esteban permaneció en silencio, mirando la carta con los ojos fijos. Raúl, por otro lado, parecía luchar contra la rabia y la culpa que lo consumían. Marilia,
Al otro lado de la sala, se mantuvo quieta, sabiendo que ese no era el momento para explicaciones o justificaciones. Clara, incluso en su ausencia, había plantado una semilla de reflexión profunda en cada uno de ellos, dejando claro que sus decisiones fueron tomadas con el corazón. Los hijos de doña Clara pasaron los días siguientes a la lectura del testamento, sumidos en un torbellino de emociones. Carolina, en particular, no podía sacar de su cabeza las palabras de su madre. Sentada en la habitación del hotel donde se había hospedado, releía la carta por 10ª vez. Sé que te esfuerzas, hija mía, pero el esfuerzo debe ir en la dirección correcta. Esas palabras resonaban como un eco en su mente, despertando recuerdos de momentos en los que podría haber elegido estar presente, pero no lo estuvo. Esteban manejó la situación de manera práctica, como siempre lo hacía. Buscó al abogado Jorge, cuestionando la decisión de Clara más por orgullo herido que por necesidad. No se trata del dinero, se trata de la intención, explicó, tratando de justificar su inquietud. Pero Jorge fue firme. Tu madre sabía exactamente lo que estaba haciendo y dejó esas decisiones para enseñar algo. Quizás la cuestión no sea el testamento, sino lo que harás a partir de ahora. Las palabras quedaron en la mente de Esteban, aunque él no lo admitiera. Raúl, por otro lado, reaccionó de manera explosiva. De regreso al restaurante donde trabajaba, desahogó con un amigo cercano. Ella dio todo a desconocidos y me dejó una carta llena de juicios. ¿Qué resuelve eso ahora? A pesar de su indignación, en el fondo sabía que el dolor venía de un lugar más profundo. En la carta, Clara había mencionado cuánto extrañaba al hijo que, antes de convertirse en un chef renombrado, siempre la ayudaba en la cocina. Te perdiste en las ollas, hijo mío, y olvidaste volver a casa. Esas palabras lo atormentaban más de lo que quería admitir. Mientras tanto, Marilia, aún en la casa de Clara, organizaba un evento comunitario en honor a la amiga. Sabía que Clara querría ser recordada no solo por su ausencia, sino por la fuerza de su presencia. Llamó a vecinos, miembros de las organizaciones que recibieron las donaciones e incluso a amigos antiguos de Clara. Las noticias del evento llegaron a los hijos, quienes recibieron invitaciones para participar. Carolina fue la primera en aceptar, sintiendo que le debía eso a la madre. Esteban dudó, pero decidió que necesitaba ver de cerca lo que la madre valoraba tanto. Raúl, después de días de silencio, decidió ir, aunque con reticencia. En la noche del evento, el patio de la casa de Clara estaba lleno de luces, música e historias sobre la mujer que había dejado una marca en tantas vidas. Carolina caminaba por el lugar, escuchando atentamente las historias contadas por los vecinos sobre la bondad de su madre. Esteban, en un rincón, miraba a los niños jugando e imaginaba cómo Clara debió haberse sentido al preparar tantos cumpleaños y nunca recibirlos. Raúl, mientras saboreaba el pozole hecho por Marilia, sintió un nudo en el pecho al recordar la infancia, cuando ese platillo era el centro de las fiestas familiares. Fue allí, en ese patio, donde algo comenzó a cambiar en los tres. El mensaje de Clara finalmente tuvo sentido. El valor de su herencia no estaba en el dinero o en la casa, sino en las conexiones que habían descuidado. Carolina se volvió hacia los hermanos, aún emocionada. No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacerlo mejor de ahora en adelante. Esteban asintió en silencio. Raúl, después de una pausa, completó. Ella merecía más. Podemos hacer esto por ella. Después del evento comunitario organizado por Marilia, el cambio en la postura de los hijos de doña Clara comenzó a tomar forma. Carolina fue la primera en actuar. De regreso a su rutina, decidió reservar un tiempo exclusivo para sus propios hijos, inspirada por lo que aprendió con la ausencia de la madre. Si no cambio ahora, repetiré los mismos errores, se decía a sí misma. También comenzó a llamar regularmente a Esteban y Raúl, algo que no hacía desde hacía años. Si queremos hacer esto por nuestra madre, tenemos que comenzar entre nosotros, dijo durante una de esas llamadas. Esteban, por su parte, se sumergió en una profunda reflexión. Como abogado, siempre creyó que resolvería todo con argumentos racionales,
pero se dio cuenta de que había descuidado el lado emocional de sus relaciones. En un intento por reconectarse, buscó a Marilia. «Me gustaría saber más sobre los últimos días de mi madre», pidió con un tono que mezclaba curiosidad y arrepentimiento. Marilia, comprensiva, contó cómo Clara encontraba consuelo en las pequeñas cosas, pero nunca dejó de extrañar a los hijos. Ella no guardaba rencor, Esteban, solo quería ser recordada, dijo tocando su corazón. Mientras tanto, Raúl encontró dificultades para lidiar con su culpa. Se volcó en el trabajo, tratando de evitar el conflicto interno, pero las palabras de la carta de Clara seguían persiguiéndolo. «Necesitas recordar de dónde vienes», resonaban en su mente. Fue durante uno de sus turnos en la cocina cuando decidió crear algo especial, un platillo dedicado a la madre, basado en el pozole que ella hacía con tanto amor. Al terminar, sintió algo que no experimentaba desde hace años, una conexión genuina con sus raíces. Los tres hermanos comenzaron a reunirse con más frecuencia, algo que antes parecía imposible. En una de esas reuniones, Carolina sugirió que crearan una tradición familiar en memoria de Clara. «Podemos comenzar algo nuevo, algo que ella hubiera amado». Esteban propuso que fuera un evento anual, mientras Raúl, con una sonrisa tímida, sugirió que cocinaran juntos, como hacían cuando eran niños. La idea fue recibida con entusiasmo, y por primera vez en mucho tiempo, sintieron que estaban caminando en la misma dirección. Marilia continuó siendo un pilar importante en este proceso. Siempre disponible para conversar, ella incentivaba a los hijos a ver la bondad que Clara deseaba plantar en el mundo. Aún tienen tiempo para hacer lo que es correcto. Ella creía en eso. Inspirados por estas palabras, los hermanos comenzaron a involucrarse en acciones sociales en la comunidad, ayudando a las organizaciones que habían recibido la herencia de Clara. No era solo una forma de honrarla, sino también de reconectarse con lo que realmente importaba. A medida que pasaban los meses, la casa de Clara, ahora perteneciente a una organización comunitaria, se convirtió en un lugar de encuentros y memorias. En los eventos realizados allí, los hermanos participaban activamente, sintiendo que estaban, de alguna forma, cumpliendo el legado de la madre. Carolina, en una ocasión, miró a los hermanos durante uno de esos encuentros y comentó: «Ella nos dejó algo mucho mayor que bienes. Dejó el amor que estamos redescubriendo». Esteban asintió, mientras Raúl, en silencio, sintió que por primera vez en años estaba exactamente donde debía estar. Meses después, el legado de doña Clara continuaba vivo en la comunidad de San Miguel de Allende. La casa, ahora transformada en un centro comunitario, latía con energía. Niños corrían por el jardín, ancianos participaban en actividades y familias se reunían para compartir comidas. Marilia, que asumió un papel de liderazgo en el espacio, decidió organizar un evento especial en memoria de Clara, una celebración de su bondad e impacto. La fecha elegida fue el cumpleaños de Clara, un simbolismo que parecía unir el pasado y el futuro. Los hijos de Clara decidieron participar activamente en el evento. Carolina ayudó a Marilia con la decoración, eligiendo banderitas coloridas que recordaban las fiestas de la infancia. Esteban, siempre metódico, organizó una recaudación de fondos para sostener las actividades del centro. Raúl se ofreció para preparar la cena, recreando algunas de las recetas favoritas de la madre. «Si ella estuviera aquí, diría que exageraste con el chile», bromeó Carolina, provocando risas entre ellos. El momento mostró que, a pesar de todo, el humor y el amor que Clara cultivó aún estaban presentes. En la noche del evento, el patio de la casa estaba repleto de personas. Había una mezcla de vecinos, miembros de la comunidad y, por supuesto, los hijos y nietos de Clara. Marilia abrió la celebración con un discurso emocionado. «Doña Clara nos enseñó que el amor puede estar en cada gesto, por pequeño que sea. Hoy celebramos no solo su vida, sino todo lo que ella plantó en nosotros». Las palabras trajeron lágrimas a los ojos de muchos, especialmente de Carolina, que sostenía la mano de su hija más pequeña. Uno de los momentos más conmovedores fue la entrega de un mural dedicado a Clara, pintado por jóvenes artistas de la comunidad. La imagen mostraba a Clara sentada en su mecedora,
rodeada de flores y niños sonrientes. Raúl, al ver la obra, sintió un nudo en el pecho, pero esta vez no era de tristeza. Ella estaría feliz con esto, dijo en voz baja a Esteban, quien asintió. El mural iluminado por velas parecía bendecir la noche con la presencia simbólica de Clara. Los hermanos comenzaron a darse cuenta de que, aunque no podían corregir el pasado, podían honrar a la madre viviendo los valores que ella tanto apreciaba. Esteban, siempre reservado, se aseguró de agradecer públicamente a Marilia. «Sin ti nada de esto sería posible. Mi madre eligió bien al confiar en ti». Marilia sonrió, pero respondió con humildad. «Fue ella quien me enseñó todo esto. Solo continué lo que ella empezó». Las palabras trajeron un sentimiento de unión que parecía perdido desde hacía tiempo. Mientras la noche llegaba a su fin, los hermanos se reunieron en el jardín, lejos del ruido de las festividades. Carolina miró a los hermanos con los ojos brillando de emoción. «Siento que ella está aquí, de alguna forma, y que, incluso lejos, nos unió de nuevo». Raúl estuvo de acuerdo, sosteniendo la foto antigua de la familia que había traído consigo. Quizás eso es lo que ella siempre quiso. Esteban, por primera vez, dejó caer una lágrima, pero sonrió. El silencio que siguió no era de vacío, sino de comprensión, como si Clara hubiera logrado, finalmente, traer la paz que tanto deseaba. El testamento de doña Clara, más que un documento, se convirtió en una guía para que los hijos entendieran el valor de las conexiones humanas. Su mensaje final, leído en voz alta por Marilia durante un momento especial en el centro comunitario, trajo lágrimas y reflexión a todos los presentes. «La vida es demasiado corta para dejar las cosas importantes para después», decía Clara en sus palabras, escritas con la sabiduría de quien vivió con amor y sacrificio. «No se trata de lo que poseemos, sino de lo que dejamos en el corazón de las personas». Carolina, Esteban y Raúl se sentaron lado a lado mientras escuchaban las palabras de la madre por última vez. Cada una de ellas parecía destinada a uno de ellos, cargada de un amor incondicional que trascendía los resentimientos del pasado. «No guardo rencor, hijos míos», decía una de las frases, «pero espero que comprendan lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde». Esa frase quedó grabada en la mente de los tres, como una brújula que los guiaría en sus nuevas jornadas. En los meses siguientes, la transformación en la vida de los hijos de Clara se hizo evidente. Carolina comenzó a priorizar momentos en familia, organizando encuentros regulares y retomando tradiciones que Clara siempre valoró. Esteban utilizó sus habilidades jurídicas para ayudar a organizaciones locales, dedicando parte de su tiempo libre a causas que sabía que Clara apoyaría. Y Raúl, inspirado por los recuerdos de la infancia, abrió un pequeño restaurante en la ciudad, cuyo menú honraba los platos de la madre con el nombre La Mesa de Clara. En el centro comunitario, el impacto de Clara continuaba floreciendo. La casa, llena de vida e historias, se convirtió en un punto de encuentro donde los lazos se fortalecían y las memorias se compartían. Marilia, que se dedicaba a mantener el lugar funcionando, sentía que Clara aún estaba a su lado, guiando sus decisiones. «Ella nunca nos dejó», decía frecuentemente a los niños que venían a preguntar sobre la señora sonriente en el mural. En la última escena, los tres hermanos se reunieron en la plaza de la ciudad, observando el atardecer. Carolina sostenía la foto antigua de la familia, mientras Esteban traía flores para colocar en el mural de Clara. Raúl, con una sonrisa tímida, sacó de una bolsa un pedazo de pastel 3 leches, como los que la madre hacía en los cumpleaños. «Un brindis por mamá», dijo él, levantando el pedazo como si Clara estuviera allí con ellos. Los demás sonrieron, sintiendo que, de alguna manera, ella realmente estaba. Así, la historia de doña Clara no terminó con su partida, sino que continuó inspirando a todos los que tocó. Su amor, aunque no comprendido a tiempo, dejó una marca permanente, recordando que las conexiones humanas, cuando se valoran, tienen el poder de sanar hasta las heridas más profundas. Y entonces, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de doña Clara o de los hijos? La historia nos muestra que muchas veces valoramos las cosas importantes solo cuando es demasiado tarde.
Pero hay algo que aún podemos cambiar mientras tenemos tiempo: nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro amor. Si esta historia te tocó, comparte lo que más te emocionó en los comentarios. ¿Qué habrías hecho diferente? Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir más historias como esta. Después de todo, cada una de ellas puede traer lecciones que transforman nuestra manera de ver el mundo y a las personas que nos rodean.